dirige al fluido menos denso. ¿Quién era el fluido más denso? El agua, pues, ¿no? ¿Quién respondió? ¿Nombre? Nico. Es que en el enunciado dicen que el sorbitol tiene 1.5 de densidad relativa. Y eso La es. densidad relativa es 1 para el agua. Así que Sí, la es el sorbitol. O sea, la fase más densa. Y la fase menos densa es el agua. Ahora me dan en volúmenes. Así que bueno, el agua es fácil. Nos dan 1000 metros cúbicos por día. Por 1000 kilogramos por metro cúbico. ¿Sí? Kilogramos por metro cúbico. Y para la fase más densa nos dan 5 metros cúbicos por día. Por 1,5 de densidad relativa por el agua, que sería la base de la densidad relativa. ¿Sí? De ese modo, el líquido es igual a... ¿Quién me llevó? El líquido va a ser igual a 7500 kilogramos por día. Y el agua va a ser igual a 10 elevado a 6 kilogramos por día. ¿Sí? Ya con eso tengo los flujos máximos. Al principio me dieron concentraciones, ahora tengo los flujos máximos. ¿Sí? ¿Por qué me interesan los flujos máximos? Y no trabajar con volumen. O va a ser tiempo mientras admito a la demás gente. Los balances de masa. Ok, ya tengo los flujos máximos de cada uno. ¿Qué más me faltaría sacar antes de empezar a hacer los diagramas? ¿Qué otra información es más en general? ¿De dónde va la difusión? O sea, el transporte. Y las composiciones. Las composiciones. ¿Qué composiciones tengo hasta ahora? O sea, ya, me dan una relación X y Y. Todos entienden esa relación porque la escribí X igual a 100 Y. Vamos a aclarar. Me dicen que en el sorbitol que es el líquido, X, la solubilidad es 100 veces la solubilidad que hay en el agua. Por lo tanto, el agua por 100 tiene que ser la solubilidad del sorbitol. Y el agua es la fase menos densa, que se vendría siendo I. Por eso, esa es mi relación de concentración. Pero eso ya es para el equilibrio. ¿Qué otras concentraciones tengo yo? Las iniciales, ¿o no? Sí. ¿Cuál es la inicial del sorbitol? 100 miligramos por litro. La del sorbitol es 0. Porque es el compuesto que se va a ocupar para limpiar. ¿Sí? ¿Qué son los 100 miligramos por litro? Es la concentración en el agua. Pero no es así. O sea, no vendría siendo 100 miligramos por litro, porque esto está en kilogramo. ¿Se dan cuenta cómo trabajar en kilogramos? Claro. Así que no puede ser 100 microgramos por litro.
pasarlo a kilogramos. Entonces, me está diciendo que la concentración va a ser, pero vamos a partir de un poco más atrás. La concentración 1, que estoy haciendo esa, va a ser igual a la concentración por I1, ¿cierto? Y la concentración del medio vendría siendo la densidad, ¿no? ¿Me equivoco? Sí. Siempre algo que no me convence. Pero esa densidad está en molar. Un segundito. No, está... La concentración está en masa. Por eso vendría siendo la densidad, porque si no sería la concentración, no. Es másica. Kilogramos sobre metro cúbico. ¿Sí? Sí. Ya, sí, está bien. Entonces, lo primero, la concentración... la concentración tengo que pasarla... Ya, la primera, la concentración 1. Van a ser 100 miligramos por litro. Debería pasarlo a... ¿Cómo que se llama? A kilogramos por metro cúbico. ¿Cómo pasaría a kilogramos por metro cúbico? 100 por 10 a la 9, ¿o no? De miligramo a kilogramo, dividido. 100 partido en 10 a la 9, microgramos, kilogramos, por 1000 litros sobre metro cúbico. Y las unidades de esto vendría siendo microgramos, litro. Ahí se me dan los litros, se me dan los microgramos. ¿Y qué me queda? Me queda 10 elevado a menos 4. ¿O no? Sí, 10 elevado a menos 4 kilogramos por metro cúbico. Ya, esa es la concentración 1, ¿cierto? Chicos, hasta el momento no hemos visto nada del ejercicio, estamos trabajando con las unidades, ¿no? Chicos, supongo que sí. Sí. Ya, la concentración del medio en el que viene es la densidad, y la densidad del medio en el que viene es el agua. Entonces, si yo quiero obtener I, tiene que ser C1 sobre C, lo cual me da 10 elevado a menos 7 kilogramos sobre kilogramo. ¿Sí? ¿Está bien, cierto? Sí, está bien. Sí. Ok. ¿Pero cómo? Dime, ¿Dónde se nuestra concentración total? esa Sí, la sé. del agua, porque el contaminante viene en el agua, entonces la concentración total es la densidad y Ya. el agua. Bien, bien. Ya, vale. Ok. Tenemos... ¿Juego? Dime. ¿Qué se supone que sale en la X1? ¿Qué sale? ¿Qué En pusiste ahí? que es lo que entra. ¿Lo pusiste como una O, así como OB? ¿Qué wea eso? No, es 0.
Ah, ya. Abajo que la concentración es la densidad. ¿Y otra Ah, cosa? perfecto. Gracias. Sí. Vale. Ok. Entonces ahora planteemos nuestro diagrama. Ahora yo llegué, le puse 1, pero bueno, lo voy a arreglar aquí. Nuestro diagrama sería, no sé, algún tanque agitado, donde entra agua, voy a poner 1, y sale agua. Ya dijimos que el agua era G, ¿cierto? Sí, le vamos a poner G, flujo G, y salen 2, ¿cierto? Ahora tenemos que ver el tema del sorbitol. ¿Para dónde va? ¿Hacia allá? ¿O hacia allá? Para cambiar los colores para hacerlo más fácil. Es una etapa. ¿Tengo que ponerlo de negro o de rojo? Chicos, ¿Lo de negro? No sé. ¿alguna otra opinión? De rojo por tema de la densidad. No sé. La verdad es que cuando es una etapa no importa. No importa cómo yo lo ponga. ¿Por qué? Porque en una etapa lo que está en contacto, o sea, lo que está en equilibrio son las salidas. Bueno, en cualquier etapa lo que está en equilibrio son las salidas. Entonces, en una etapa, las salidas siempre van a ser las mismas. Así que da lo mismo si yo la ubico en contracorriente o en cocorriente. ¿Se entiende? Chicos, ¿se entiende? Que lo que va a estar en equilibrio siempre van a ser las salidas. Es importante que lo entiendan. Lo que está en equilibrio siempre son las salidas. Así que cuando yo tengo solo una etapa, da lo mismo como las ponga porque las salidas van a ser siempre las mismas. Y no pasa nada con ellas, porque no entran a ningún otro proceso, por lo tanto no van a ser en ningún momento entrada de otro proceso. Diferente es cuando lo hago en 2 etapas o más. Ahí lo vamos a ver. Entonces, para una etapa da lo mismo, porque el balance va a ser exactamente el mismo. Entonces yo lo puse así. Lo voy a poner así netamente porque ya dije que 1 y 1 están al mismo lado. Eso es lo otro. En estos diagramas, el 1 va siempre aquí, el 2 va siempre aquí, el 3 va siempre aquí. Está lo mismo para donde haya la flecha. Estas corrientes que están aquí van a ser las 2. Bueno, si ustedes quieren partir con el 1 acá, da lo mismo. Pero lo que voy yo es que las que van paralelas tienen el mismo número. ¿Se entiende eso? Sí. No las que entran. No las que entran tienen el mismo número. ¿Ok? Sino que las que son paralelas. Da lo mismo si entran o salen. Las que son paralelas tienen el mismo número. Y las que están en equilibrio son las que salen. Si esto fuera para acá, estas estarían en equilibrio. Con distintos números. En este caso, las que salen están acá y son las que están en equilibrio. Y tienen el mismo número porque están paralelas. ¿Quedó claro el tema de los números y el equilibrio? Espérate. ¿Y si tienen distintos números, no deberían estar paralelas? No. ¿Hay que ponerlas como perpendiculares? No. Me refiero a que no puedes hacer esto. Uno.
No están al mismo lado. Ujú. El 1. Y 2, 2. ¿Cachai? Que tú digas, ya, las que entran son 1. No. O sea, no lo recomiendo hacer porque en realidad es un número. Porque la profe siempre lo ve así. Las paralelas llevan el mismo número. Las que están al mismo lado. Da la misma si entran o salen. ¿Se entiende, Susana? Sí, creo que sí. Lo importante es que el que está arriba y el que está abajo tienen el mismo número. No tiene nada que ver con si entran o salen. Por eso lo dibujé así primero. Lo dibujé como una línea, ¿no? A mí me da lo mismo si esto entra o sale. Me da lo mismo. Pero estas son el 1 y esta es el 1. Y esta es el 2 y esta es el 2. Luego, si esta entra, esta entra, esta sale, yo puedo decir que le voy a poner G y L, que 1G está en equilibrio con 2L. Eso sí, porque son las que salen. Y las que salen están en equilibrio. ¿Sí? Pero eso es otra cosa. Estas están en equilibrio. Porque son las que salen. Pero estas son las que tienen el mismo número. Porque son las que están paralelas. ¿Se entiende? Sí, ahora sí entendí. Ya, un último ejemplo para el tema de los cruzados, porque no va a haber ninguno cruzado. Si voy a entrar así, se los voy a explicar en los números nomás. Después, si queda un poco de tiempo, les voy a explicar sobre los cruzados. Yo acá tengo 1 y a este regularmente se le pone 0. Entonces, esta es la salida que va con esto, se le pone 2, se le pone 3, y a este se le pone 0 porque en el cruzado el fluido que entra es siempre el mismo. Viene de alguna matriz acá que se distribuye. No es como acá que el que sale de aquí, del proceso 1, entra al proceso 2. Entonces aquí se pone así. O también lo podéis poner así. 1, 1. Pero ahora ya no importa el tema de que este siempre tiene que tener el mismo número que el de acá. O algo. No tiene nada que ver ahora. Porque es cruzado. Al ser cruzado, el fluido que entra es siempre el mismo. Entonces no cambia de número. Fueron 3, 1, sale 4, sale 4. ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Se entiende cómo funciona con los cruzados? El tema de los números. Chicos. Sí, juego. Ya. Ok, ya tengo mi diagrama hecho. Lo hicimos cocorriente, que en realidad no influye para un solo reactor o para un solo tanque agitado. Entonces, ¿cómo debería quedarme el balance? Lo que entra, que sería G por la concentración que entra, más lo que entra de sorbitol, L por la concentración de sorbitol que entra, tiene que ser igual a lo que sale. A G por I2 más L por X2, ¿cierto? ¿O no? Y si se dan cuenta que tengo dos incógnitas. I2 y X2. ¿De dónde saco otra ecuación? La X es igual a 100i.
Juaco, estoy muteado. Ya, sorry. Es que justo vino mi mamá a hablar una cuestión. Ahí sí. Por eso estaba muteado, disculpe. Volvimos. Dijimos que teníamos un balance, porque tenemos un equipo. Tenemos el balance de una composición. Y la pregunta era, se me olvidó la pregunta. Ah, sí. La otra ecuación. Balance y dos incógnitas. Y2 y x2. ¿Cómo las relacionamos? ¿Cómo? Esa no era la pregunta. ¿Cuál fue la pregunta? Se me olvidó. La de la segunda ecuación que había que poner. Ah, ya. ¿Cuál es la segunda ecuación? La PA me había dicho que era la de 100 veces 100x, o sea, 100 igual a x igual a 100y, esa. O al revés, no. Bien, Pame. Pero, ¿quiénes se relacionan con esa ecuación? ¿Qué variables se relacionan con esa ecuación? Estamos claros que es x igual a 100y, ¿cierto? ¿Pero qué x y qué y? ¿x1 y 1, x2 y 2 o mezclado? Las dos, ¿no? x2 y 2. ¿Por qué? Esa es como, por decirlo así, la concentración cuando ya ocurrió el proceso, porque te están dando como la solubilidad del compuesto en el sorbitol y en el agua. No sé cómo explicarlo, pero me imagino que eso mismo. Porque son los que están en equilibrio, porque dijimos que los que salen son los que están en equilibrio. Por lo tanto, x2 va a estar en equilibrio con y2. Bueno, suponiendo que es ideal. Porque regularmente no se llega al equilibrio, eso es claro. Probablemente lleguemos en vez de a 100 veces y2, como a llegar a, no sé, 80 veces y2. Probablemente. Pero estamos considerando que es ideal y que llegan al equilibrio. Entonces ahora tengo todo. Si reemplazo en la ecuación 1, G era 100 elevado a 6 kilogramo sobre kilogramo, ¿no? ¿O qué era? Se me olvidó la unidad. Kilogramo día por I1, que I1 era 10 elevado a menos 7 kilogramo de contaminante partido en kilogramo de solución, esto es de solución, más esto que es 0, porque el estado de acá es 0, igual a 100 elevado a 6, no voy a poner las unidades, por I2, más, ¿cuánto valía L? 7500 x2. Podríamos hacer al tiro el cambio, ¿no? Por 100 y 2. ¿O no? Acá hay un tema igual. En realidad, esto debería ser G1, G2, L1 y L2. Pero como todo esto está muy diluido, nosotros podemos decir que G1 es similar a G2. Lo vamos a considerar como la base inerte, por si acaso. Lo mismo para L1, similar a L2, igual a la base inerte, al LS. Eso netamente porque está muy diluido. Si no estuviera muy diluido, deberíamos pasarlo a base inerte. ¿Cómo? Dime. Me perdí. ¿De dónde sacaste ese 7500? El L2.
de acá. Pero eso está en el enunciado. ¿Entraste tarde? No, es que no lo vi. Lo calculamos de acá. En el enunciado me decían que eran 5 metros cúbicos de desorbital por día y me decían que la densidad era 1,5 veces la densidad relativa. Y la densidad relativa vendría siendo la densidad del agua. Ya sé. Poco, si no está Dime. diluido, tengo que hacer el balance con base inerte. Siempre el balance se hace con base inerte. Porque yo quiero acá la masa de sorbitol, la masa de contaminante en el aire, la masa de contaminante en la solución menos densa, más la masa de contaminante en la solución más densa, igual a lo mismo. Entonces tiene que ser en base inerte siempre. Porque si tú lo haces en base inerte, puedes simplificar los G o agruparlos. Si no es base inerte, no puedes hacer eso. ¿Cachai? A ver, aquí me salté un paso, lo voy a escribir igual para que lo vean. Como esto es base inerte, como dijimos que G1 es similar a G2 y similar a la base inerte, yo puedo hacer lo siguiente. G1 y 1 menos G2 y 2 es igual a L2X2 menos L1X1. Como ya dije que G1 es igual a G2, yo puedo hacer lo siguiente. G factor de I1 menos I2 igual a L factor de X2 menos X1. Entonces me queda I1 menos I2 igual a LG sobre X2 menos X1. Eso es lo que me queda, ¿cierto? ¿O no? Sí. Ya. Esta relación es importante. Y esa relación es en base inerte. ¿Por qué? Porque aquí viene el tema de los flujos mínimos. Y ustedes todavía no lo ven, ¿o sí? ¿Qué es un flujo mínimo? No, aún no vemos eso. Ya no lo ven. Se lo voy a explicar por encima. El flujo mínimo, si yo tengo un par de concentraciones, por ejemplo, yo quiero que salga tal concentración, y yo tengo estos números de los paréntesis, yo puedo calcular cuánto es el flujo mínimo de L que necesito con respecto a G. Por ejemplo, necesito tener 4 veces L que es G. Entonces, este número es 4. Eso vendría siendo 4. ¿Por qué? Porque yo necesito 4 veces el líquido para la cantidad de gas. Entonces ahí pueden dar varias relaciones con el tema del flujo mínimo. A mí pueden no darme ningún flujo, pero decirme que el flujo mínimo es tanto. Entonces yo hago esta agrupación y reemplazo ahí es tanto. O, mejor dicho, la relación de flujo mínimo. Porque el flujo mínimo en sí debería ser el L. ¿Cuánto es lo mínimo que necesito de L para el G que tengo? ¿Se entiende cómo funciona el tema del flujo mínimo y la relación del flujo mínimo? Es como la cantidad mínima que yo necesito para obtener las concentraciones que me piden. Juaco, a mí no me queda muy claro el concepto de ¿cómo se dice esto? Pero dame un segundo, se me olvidó. El concepto de la base inerte, ¿cómo qué significa? La base inerte. La base inerte Sí. es importante. ¿Por qué? Vamos a ponerlo con el aire. El aire es 0,79 de nitrógeno y 0,21 de oxígeno, ¿cierto? ¿Sí? Sí. Sí. Pero ¿qué pasa si yo digo que el aire ahora es 0,15 de oxígeno? ¿Cuánto tiene que ser de nitrógeno?
¿Me dices 0,85? 0,85, ¿cierto? O sea, asumiendo que solamente se mantiene con nitrógeno. Sí, asumiendo que solamente eso. Si se dan cuenta, como que esto no me sirve, todo el rato varían. Entonces, yo lo puedo hacer de otra manera. Porque aquí obviamente quité oxígeno. Quité moles de oxígeno. Entonces, como que la base inerte aquí en realidad no me sirve de mucho porque mi oxígeno siempre está variando, mi fase inerte, que no es la que estoy cambiando, siempre está variando, no me ayuda mucho. Entonces a mí me convendría tener la base inerte fija. Entonces yo esto lo voy a pasar a mole. Le voy a decir que esto era mol-mol, ¿cierto? Yo voy a decir que al inicio yo tengo 0,79 moles de nitrógeno y 0,21 mol de oxígeno. ¿Ok? Como yo dije que perdí 0,06 de oxígeno, me quedaron 0,15 moles de oxígeno, ¿cierto? Yo ya no sé, porque hago una Q. 0,15 moles de oxígeno, ¿no? Pero los moles de nitrógeno se vieron alterados por la cantidad de oxígeno que yo quité. Chicos, No se deberían ver alterados. entonces estos siguen siendo 0,79. Entonces, si ahora calculo las fracciones molares en base inerte, yo digo que la fracción molar de oxígeno, 1, base inerte, no sé, yo lo pongo así, no sé cómo la pone la profe, pero para mí la base inerte tiene un cachito ahí. Yo sé que la base inerte al principio debería ser 0,21 sobre 0,79, ¿cierto? Y la base inerte al final debería ser 0,15 sobre 0,79. Pero entonces la base inerte sería como el compuesto, la fracción del compuesto que varía partida de la fracción del compuesto que se mantiene. No es fracción, son moles. Son moles, no fracciones. Yo acá puedo haber puesto vale. y 21. El tema es que mantener siempre abajo en función de la base inerte, o sea, siempre abajo tengo moles de nitrógeno y acá también siempre tengo moles de nitrógeno. Lo que a mí me permite es que para yo obtener los moles de oxígeno, yo necesito multiplicar X1 por los moles de nitrógeno, ¿cierto? Y si yo quiero obtener los moles de oxígeno al final, yo tengo que multiplicar X2 por los moles de nitrógeno, ¿no? Porque se dan cuenta, siempre depende de los moles de nitrógeno, ¿o no? ¿Chicos? Pero entonces la base inerte acá es el nitrógeno. ¿Cómo? Sí, mi base inerte acá es el nitrógeno. O sea, Siempre depende de los moles. es como lo que no se está transfiriendo. ¿Eso? O sea, en este caso el soluto va en agua. Mi base inerte sería el agua. Claro. O sea, sí, es lo que no se va transfiriendo, pero también es lo que no cambia. Porque entonces, si quiero obtener la cantidad de moles de oxígeno que quiero, yo solo necesito multiplicar por los moles de nitrógeno. Y como mis moles de nitrógeno son constantes, multiplico por el mismo número ambas concentraciones. ¿Cacharon eso? ¿O no? Y, o sea, como se mantiene la base inerte y está todo sobre base inerte, yo multiplico solo con la base inerte para sacar los moles. Exacto, porque es un número que yo conozco y que no cambia. Pero, si yo trabajara con esto al principio, yo para obtener la cantidad de moles de oxígeno, yo tendría que multiplicar la concentración de oxígeno por el flujo total. Y acá la concentración de oxígeno por el flujo total también, por el flujo total 2. Pero no serían iguales, porque el flujo total depende de la cantidad de moles de oxígeno. Entonces, este flujo total va a ser mayor
que este flujo total, que el 1 va a ser mayor que el 2. Entonces ya no tengo nada constante, ni la concentración, ni los flujos totales. Porque este, por ejemplo, tenía 100 de flujo total, y este ahora tiene, no sé, 94 de flujo total. Entonces no mantengo nada constante. Entonces yo no puedo llegar y obtener los moles de oxígeno tan fácil. Necesito conocer el flujo total inicial y el flujo total final. En cambio con la base inerte solo necesito conocer el flujo de nitrógeno. Y el flujo de nitrógeno no se ve alterado. Entonces yo puedo poner el mismo al inicio y el mismo al final. ¿Quedó un poco mejor explicado ahí? Chicos, Sí, tienen que decirme si no entienden para no avanzar, para explicar que quede bien claro. El tema de la base inerte es importante. ¿Alguien es capaz de explicarme por qué es importante? Porque los balances lo hago en base ahora? a... Disculpa, papá, ¿me estabas hablando? Que los balances los voy a hacer en base a eso. ¿En base inerte? ¿Sí? ¿Pero por qué es importante hacerlo en base inerte y no en base total? Porque tengo menos incógnitas. No. Es porque la base inerte no varía. La cantidad de moles de nitrógeno que yo tengo al inicio y la cantidad de moles de nitrógeno que yo tengo al final es la misma. Pero si yo tomo todo el flujo que entra y el flujo que sale no es el mismo. Entonces no tengo un factor común. Si yo me voy aquí, pucha, que esta concentración es súper diluida. Pero por ejemplo acá me entran 10 kilogramos de agua y acá me salen 9. Disculpa, 10 kilogramos de mezcla y acá me salen 9 kilogramos de mezcla. ¿Cierto? Un ejemplo. Varía el flujo. Pero si yo digo que aquí me entran 8 kilogramos de agua, aquí me salen 8 kilogramos de agua. Y el kilogramo de mezcla que varió es solamente de contaminante. Entonces, mis 8 kilogramos de agua son siempre constantes. Entonces yo puedo agruparlo. Y para mi balance me queda mucho más fácil de analizar. Y puedo hacer esto. ¿Sí? Sí. Por eso es importante trabajar en base inerte. Si no trabajo en base inerte, yo no puedo agrupar. Y mi flujo variaría. Mi G1 es distinto a mi G2 y mi L2 es distinto a mi L1. En cambio, el LS es siempre el mismo. Ok, continuando. ¿Cómo borro todo esto? No puedo eso sí. Otra hoja. ¿Qué tenía mi ecuación? Y1 menos I2 tenía que ser igual a L sobre G de X2 sobre X1, creo, ¿no? Ya dijimos que I1 era igual a 10 elevado a menos 7. Y dijimos que X1 es igual a 0. Y X2 es igual a 100 veces I2, ¿cierto? ¿O no? Ya teníamos, ¿cierto? Entonces, ahora me falta la relación entre los flujos. Me queda que 10 elevado a menos 7 menos I2 es igual a la relación entre los flujos. Este era 7500 y este era 10 a la 6. Y
por 100 y 2, ¿cierto? Voy a ponerlo acá. Entonces me da aquí 2, va a ser 10 elevado a menos 7, partido en 75 partido en 100, más 1, es igual a 2, ¿no? ¿Y eso cuánto les da? ¿Cómo? Dime. ¿No sería 75 partidos día a la 4? Ah, no, están los 12 de la mira. Perfecto. ¿Cuánto vendría siendo I2? Eh, 5,7 por 10 a la menos 7. ¿Por 10 a la menos 7? ¿Estoy seguro? Sí. Me da la menos 8 a mí. Puede ser que me equivoque. Hago eso, sí, lo de arriba. 10 a la menos 7 o la de menos 8. Lo voy a hacer de nuevo. Y a la menos 8. Me dio de nuevo a la menos 8. Ya. Sería 10 a la menos 8. Como X2 es 100 veces I2. Me da eso. Y eso vendría siendo para la primera. ¿Sí? Ahora la segunda. Para la segunda me dicen que son 2 estanques. Pero ahora son contracorriente. ¿Sí? Por lo tanto, tengo I3, X3, I2, X2 y 1, X1. Tengo que el de abajo va a ser mi LS y arriba va a estar mi GS, que van a ser 10 elevado a 6 kilogramos por día y 17.500 kilogramos por día. Y ahora mi flujo de entrada van a ser, o sea, mis concentraciones de entrada van a ser I3, que tiene que ser la entrada de siempre porque es mi contaminante. Y mi entrada en la fase más densa va a ser X1. Sí. Entonces, aquí es básicamente lo mismo, chicos. Básicamente lo mismo. La cantidad de equipo. Solo que tengo que hacer 2 balances. Entonces, analicemos el equipo 1 o el equipo 2. ¿Qué equipo prefiero analizar primero? El 2 yo creo que está más fácil porque aquí 1 es 0. Balance de masa en 2. Lo que entra. Entra LS por X1 más GS ¿por qué? ¿Cuál es la concentración de la fase menos densa que entra? I2 en CO2. I2. Y lo que sale LSX2 más GS y 1. ¿Cuáles son los que están en equilibrio? Chicos, X2 EI1, ¿no? ¿cómo? X2 EI1. Exacto,
porque son los que salen. Ya, pero aquí tengo 3 incógnitas. Tengo I2, X2 e I1. Y 2 ecuaciones. Entonces hago el balance en el siguiente mezclador. XS por X2 más GS por I3 tiene que ser igual a LS por X3 más GS por I2. ¿Y cuáles vendrían siendo los que están en equilibrio? I2 y X3. Bien. Entonces ahora tengo 4 ecuaciones y 4 incógnitas. Voy a destacar la incógnita. Esa no la conozco. Esa no la conozco. Esa no la conozco. Esa no la conozco y ahí estaría mis 4 incógnitas. El otro sería la que se repite. Entonces el sistema se puede resolver. Sí, vale la pena la verdad. Díganme. Yo tengo una pregunta. ¿Por qué la relación de los X2 igual a 100 y 1 se mantiene para ambas etapas? Porque es la condición de equilibrio. La solubilidad máxima nunca va a cambiar. Siempre va a ser la misma. Comprendo. Sí, porque depende de los fluidos nomás. Sí, sí. O la presión de vapor. No, lo mismo cuántas veces tú trates el agua, la presión de vapor, si la temperatura es la misma, va a ser siempre la misma. ¿Sí? Lo mismo por dónde pases el agua. O con quién la... Eso. ¿Sí? ¿Quieres que lo resolvamos? Sí, eso. No, pregunto esto, ¿quieres que lo resolvamos? No, la verdad, a mí no, por mí no lo resolváis, pero tengo una duda que cuando tú tienes que X1 es 0, esa es la relación de equilibrio, pero después si hay ya tenéis como contaminante en el solvitol, ¿no? No, porque la solubilidad máxima va a ser siempre la misma. A ver, ¿qué es lo que va a cambiar? La capacidad de absorber, eso sí. Ya. Pero el tope máximo va a ser siempre el mismo. ¿Cachai? Sí. No sé, por ejemplo ya. Si este fluido de acá puede aguantar 100 gramos, siempre va a poder aguantar 100 gramos. El tema es que si el fluido viene con 98, va a poder absorber solo 2. Si viene con 0, va a poder absorber 100. Pero siempre va a absorber 100. ¿Cachai? Sí. Esa es la diferencia. Ya. La fluidez no cambia, pero la capacidad de absorción sí. Ahora vamos un poco más a lo teórico. Para un par de minutos más. Hoy día vamos a terminar antes porque es un puro ejercicio. Pero vamos a explicar un poco el tema de los cocorrientes, los contracorrientes y los cruzados. ¿Les parece? ¿Les parece? Sí. Vamos a partir con el cocorriente. Ya sé cómo hacerlo. Vamos a ponerle I1, I1, I2, I3.
Ya, siempre se ha hablado que el cocorriente es el menos efectivo, pero ¿por qué? ¿Cuál es la diferencia? A ver, vamos a hacerlo así. No sé, esto no es muy... A ver, ¿cómo lo explico? El gradiente. El gradiente de concentración que hay aquí, que hay aquí y que hay aquí. 1, 2, 3. ¿Cómo son los gradientes? ¿Cómo se relacionan los gradientes 1, 2 y 3? ¿Qué pasa en los cocorrientes? En los cocorrientes, si este es 0 y este es 100, al principio el gradiente es máximo, pero luego X1 ganó masa y Y2 perdió masa de contaminante. Por lo tanto, no sé, lo vamos a dejar en 90 y 10. Si se dan cuenta, el gradiente aquí era 100 y ahora el gradiente va a ser 80. ¿O no? El X2, que es el que absorbe, siempre va a seguir ganando masa. Aquí va a ser 20. Y el Y2 que absorbe, siempre va a perder masa y aquí va a ser 80. Entonces al principio el gradiente es 100. Son números nomás chicos, no es que sea siempre así. Después el gradiente es 80 y después el gradiente es 60. ¿Qué es lo que pasa con el cocorriente? Que el gradiente va disminuyendo. Por lo tanto, partimos de una etapa que es súper efectiva y terminamos en una etapa que es para nada efectiva. Entonces, así funciona el cocorriente. ¿Se entiende, chicos? ¿Cómo se mueve el gradiente de un cocorriente y cómo hace la transferencia? Al principio va a haber mucha transferencia y al final no va a haber nada de transferencia. ¿Se entiende? Chicos, Sí, juego. ya. ¿En qué se traduce eso? Si mi concentración de salida tienen que ser fijas, yo siempre quiero lograr un X3 igual a algo. Que haya menos gradiente al final significa que yo tengo que usar más flujo. En eso se traduce. Yo ahora en vez de necesitar, por ejemplo, no sé, en comparación a cocorriente, si un cocorriente ocupaba 10 kilogramos para extraer, ahora necesito 20, porque mi extracción al final es súper poco efectiva. Entonces, ya que el gradiente va a ser menos, necesito que la capacidad de absorber de mi limpiador sea mayor. ¿Cómo lo hago? Teniendo más limpiador, teniendo más masa que limpia. ¿Se entiende eso? Lo de tener más masa. Por ejemplo, el gradiente me permite sacar 1 kilogramo, pero yo necesito retirar 2 kilogramos. Entonces, si yo en vez de usar M, yo aquí voy a usar 2M, ya que mi gradiente me permite solamente 1 kilogramo. Yo necesito retirar 2, necesito el doble de masa. ¿Se entiende? Vamos al siguiente, al cocorriente. Oh, Dios. Ya, ¿qué es lo que pasa aquí? Este ya lo vieron. ¿Qué es lo que pasa aquí? Ah, no lo calculamos, no lo han visto. Aquí resulta que mi 100 está aquí. Mi 0 está aquí.
Entonces, vamos a poner los mismos números. Lo había puesto con verde. Me gusta el verde. $100, 90 y 80, ¿no? Y acá era 0, 10 y 20, ¿no? Ya, ¿qué es lo que pasa con corriente? Son números aleatorios por si acaso. Resulta que aquí mi gradiente es 80, aquí mi gradiente es 80 y acá mi gradiente es 80. Coincidencia, puede haber puesto otro número o un número variado. Resulta que aquí mi gradiente no varía de manera tan significativa, bueno, en este caso nada. Aquí mi gradiente siempre es 80. Entonces, aquí yo no tengo una transferencia máxima en algún momento, como acá, que la transferencia es de 0 a 100, y una transferencia demasiado mínima, que aquí era 60. Aquí siempre tengo 80, por lo tanto mantengo una transferencia más o menos constante a lo largo de las etapas. Entonces, eso me traduce en que optimizo más mi transferencia, porque, ¿cómo lo explico? Por ejemplo, aquí en la primera fase de contacto nunca se me va a saturar, pero por ejemplo aquí sí se me podría saturar, pero en la siguiente etapa vuelve a desaturarse porque vuelve a existir otro gradiente. Por ejemplo, acá puedo ocupar mucha capacidad del X1 y acá el gradiente disminuye de manera significativa y por ejemplo en la tercera puede incluso no haber absorción. Pero aquí siempre habrá absorción porque como van en contra, siempre va a existir un gradiente. No sé si lo expliqué bien. Pero con lo que tienen que quedarse es que en contracorriente el gradiente es más constante que en cocorriente. Porque el fluido más puro que absorbe se topa con el fluido menos contaminado del que hay que limpiar. Entonces, de ese modo, el fluido que llega más sucio, por decir algo, el de acá, se topa con el fluido más contaminado. Por lo tanto, a pesar de que este esté más sucio, el otro es el que está más contaminado y va a existir un gradiente igual. Y va a haber transferencia igual. No sé si recuerdan que en calor esto se veía como así, como que hacían un gráfico así donde el gradiente era máximo y todo se hacía chico. Y que acá era así, que el gradiente era siempre el mismo. ¿Se acuerdan de eso? Puedo asumir que sí. Es por eso. Porque a pesar de que acá llega el flujo más contaminado, este está entrando con el flujo que está más cargado. Entonces aún así va a haber gradiente. En cambio acá, el flujo más contaminado llega con el flujo que está menos cargado. Por lo tanto el gradiente es más chico. ¿Sí? Ahí a lo mejor lo dije un poco mejor. ¿Se entendió? Voy a asumir que sí. Entonces el último vendría siendo el cruzado. En el cruzado pasa lo siguiente. Este es siempre el mismo. Y este me da lo mismo en lo que salga. No me interesa. Bueno, va a estar en equilibrio con el de acá, pero no es relevante. Y si este antes era 100, y este es 80, y este es 60, el gradiente entre 0 y 100 va a ser 100. El gradiente entre 80 y 0 va a ser 80. Y de ese modo el gradiente siempre es máximo, usando flujo cruzado. ¿Por qué no se ocupa flujo cruzado? ¿O por qué lo evitaríamos?
porque estamos siempre metiendo un flujo puro. Por lo tanto, si acá metíamos 100 kilogramos y me limpiaba todo, acá probablemente metamos 70, pero lo estamos metiendo 2 veces. Entonces estamos ocupando más. ¿Se entiende? Entonces, claro, estoy teniendo una transferencia mucho más efectiva porque mi gradiente siempre va a ser 0, pero estoy ocupando más masa. Kilogramos. No, a ver, era acá. Entonces, por eso siempre hay que evaluar qué es lo que conviene ocupar. Por ejemplo, ¿qué es lo que se compara regularmente? No si cruzado conviene con respecto a cocorriente. Lo que se compara es lo siguiente. Si yo tengo un proceso de una etapa, ¿mejoraría en algo si yo lo hago en 2 etapas, pero si fuera cruzado? Entonces ustedes acá hacen lo siguiente, dicen, ya pues, comparemos. Yo acá al principio necesitaba 100 kilogramos, pero si lo hago en 2 etapas necesito, ya que el gradiente es mejor, necesito 40 kilogramos en cada uno. ¿Me conviene? Obvio, me conviene porque estoy limpiando aquí con 100 y aquí estoy limpiando con 80. ¿Por qué? Porque aquí el gradiente yo lo separé en 2 etapas y en 2 partes mi gradiente va a ser 0. En cambio acá va a estar en contacto siempre la misma fase. Lo mismo es para cocorriente. Así se compara que si es más efectivo o no. Separar entre una etapa o 2 etapas o más etapas. Con la cantidad de masa total que yo uso. Hay una ayudantía que yo hice el semestre pasado que estaba sin pauta porque se me olvidó digitalizarla y tengo todas las cosas en Santiago, que muestro el tema del cocorriente. Así que si quieren búsquenla y resuélvanlo. Y se van a dar cuenta de esto, que al principio yo necesito limpiar con 100, pero después cuando yo lo paso a 2 etapas cocorriente necesito limpiar con menos. Entonces es más efectivo. ¿Sí? Pero claro, es más efectivo en masa, pero necesito tener un equipo más. Entonces ahí pueden jugar si conviene o no. Si yo tengo la plata para pagar otro equipo, me conviene, estoy ocupando menos fluido. Si no tengo la plata para pagar otro equipo, tengo que ocupar solamente una etapa y gastar más fluido. ¿Sí? ¿Se entiende? Chicos, me quedé solo. Ya. Eso vendría siendo la ayudantía, pues chicos. Bueno, esto último no era parte de la ayudantía, pero es importante que sepan cuál es la diferencia entre usar un cocorriente y un contracorriente. Cómo se ve en el tema de los gradientes y qué afecta. Y cuándo se hace cuándo conviene o no conviene separar de una a 2 etapas. Que ahí vendría siendo netamente como un análisis económico de la cuestión. Si tengo la plata para pagar otro equipo, me conviene. Si no tengo la plata, tengo que gastar más fluido. Eso. Cualquier duda que tenga me preguntan y bueno, lo resolvemos si es que hay tiempo. Estudien para el certamen. No sé cómo va a ser este semestre. Bueno, dejé de grabar. No sé cómo va a ser este semestre, pero en los semestres anteriores siempre el certamen 1 es el más difícil. ¿Qué le aconsejo yo? Que simultánea es como lo más difícil. Prioricen aprender bien difusión molecular y difusión convectiva. Y esto igual. Igual esto es como re simple, como hacer balance, ¿no? Y simultánea, prioricen hacer los balances y llegar a esta literación. Pero si pueden hacer solamente los balances, si no saben hacer literación, no pierdan tiempo en simultáneo. Enfóquense en los ejercicios más que deberían asegurar puntos, que sería molecular y convectiva. Simultánea es siempre un poco más difícil. Los ejercicios que yo hice de simultánea serán en realidad re fáciles, pero si ustedes buscan certámenes anteriores, si es que encuentran,
los ejercicios simultáneos igual son repeludos. Así que les aconsejo saber plantear los balances en simultánea, saber cuándo el Q que pasa es 0 o no es 0, y eso. Más que eso, si tienen tiempo. Si no tienen tiempo, enfóquense en los que deberían asegurar puntos, molecular y convectivo. Y esto, en realidad es re fácil. ¿Sí? ¿Alguna duda? Supongo que no. Ya, nos vemos, chicos. Chao.